días. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Espero que lo vuelvan a repetir entre semana para que ustedes quede muy claro. Cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, los discípulos tenían esa inquietud. Le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús dice: cuando ustedes oren, van a expresarse de esta manera. Dice: Padre nuestro que estás. ¿Por qué nos debemos relacionar, o por qué Dios quiere que nos relacionemos con Él como Padre? Vamos a ver el tema de la paternidad de Dios y la de los hombres. Los niños, cuando crecen, ven en su padre una imagen de protección, de cuidado, de guía, de ejemplo. Así que cuando algo sale mal en esa relación, cuando los padres abandonan a los hijos, cuando el padre, me voy a referir al padre únicamente, no cumple su labor como esa guía, como esa protección, como ese proveedor de los hijos, esos hijos son susceptibles a daños, no solamente físicos, sino también espirituales. Hay un estudio en Estados Unidos, aquí también hace lo mismo, que dice que los niños que son abandonados por su padre tienen una propensión a tener actitudes criminales. Se hizo un estudio en las cárceles, la mayoría de los delincuentes faltó esa figura paterna, ese ejemplo, esa guía. Y Dios quiere suplir esa necesidad que tiene el hombre y la mujer de la figura paternal, de la figura del padre. Ahora, las cosas empezaron mal desde un principio. Adán fue un mal esposo y también fue un mal padre. Lo que sucedió con sus hijos cuando Caín mata a Abel quiere decir que algo había pasado, algo estaba mal. ¿Por qué Dios tuvo que intervenir? ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué Dios habló con Caín y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Nunca más se menciona una relación entre Adán y ¿quién? Y sus hijos. Ya no había una cercanía entre Adán y sus otros hijos. Esa figura del padre, cuando el padre falta en casa, las cosas no van bien. Hay situaciones, hay traumas. Cuando un hijo es abusado o es golpeado por su padre, quien tendría que haberlo cuidado, protegido, guiado, encaminado, las cosas no están bien, las cosas están mal. Ahora, dicen por ahí, y yo también digo, el hubiera no existe. Mucha gente puede estarse toda la vida, hay gente que lleva esa carga toda la vida, y de todo lo que le pasa en su vida le echa la culpa a ¿quién? Es que mis padres, es que mi papá, o es que ni lo conocí, es que nos dejó. Tú puedes vivir con la culpa toda la vida, o echándole la culpa a los demás. Pero Dios quiere sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón. Jesús nos acerca al Padre precisamente. Y dice: cuando ustedes oren, orarán de esta manera: Padre nuestro, que estás ¿dónde? Ese Padre no te va a abandonar, no te va a dejar, no te va a fallar. Siempre vas a estar seguro en Él, en sus manos. Amén. Esa confianza y esa dependencia de los niños a los padres, les voy a platicar una anécdota. Cuando mi papá, me quedó muy grabado, que ya tiene muchísimos años, nos enseñó a nadar, íbamos a una alberca ahí en el sindicato de electricistas, y él se metía y nos decía que nos aventáramos. No sabíamos nadar, nos daba miedo. Pero si el padre estaba ahí, uno se sentía ¿cómo? Seguro, confiado. Él no te iba a dejar que te pasara nada malo.
Así Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que vayamos a sus brazos. Con Él no nos va a pasar nada malo. Y Él quiere sanar toda herida, ¿verdad? Pero también quiere capacitarnos a nosotros como padres, como hombres, como varones en casa, para guiar, para proteger, para encaminar a nuestros hijos en la voluntad del Señor. Amén. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, vamos a ver que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, tenía un propósito, un diseño específico, un diseño primordial. En lo que lo van localizando, Génesis 1, 27 y 28, les voy a decir que la palabra paternidad se define como el estado o calidad de padre. Y padre es aquel varón que ha engendrado. La palabra engendrar viene de la raíz griega genao, que metafóricamente se utiliza del acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de hijos, de niños, impartiéndoles vida espiritual. Como lo vamos a ver en San Juan, capítulo 1, verso 12, que dice: a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Él es nuestro Padre. Aquí en Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre. El Salmo 100 nos dice que debemos de comprender que somos ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros. El hombre tiende a separarse de Dios, de pensar que Él puede hacer todo. Hay muchos enseñanzas, cursos, talleres donde le dicen: desarrolla tu potencial, tú no tienes límites, lo que tú quieras hacer lo vas a llegar a hacer. Pero la verdad, la realidad es otra. Como dice en Eclesiastés, dice: yo he visto que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra. A veces las cosas no salen como deberían de ¿qué? De salir. Ok. Entonces, Dios nos creó. ¿Con qué propósito? Dice: a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Esta fue la bendición de Dios. Dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar, de dirigir, de estar sobre todo lo que Dios había creado. La paternidad va ligada con la herencia espiritual, en este caso, porque Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa? Carne es. Hay herencias, no me refiero a las físicas, sino a lo que viene dentro de los genes, que los padres van dejando en sus propios hijos, incluyendo tanto las maldiciones, pero también las ¿qué? Las bendiciones. Esto implica que los padres, sean conscientes o no, afectan y marcan la vida espiritual de sus hijos, pues desde la más tierna edad asociamos la imagen de Dios con la imagen que tenemos de nuestros padres. Esa es la imagen que vamos desarrollando. Pero Dios dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. O sea que nuestros hijos en nosotros como padres deben ver la semejanza ¿de quién? De Dios. Pero vamos a ver las diferencias que hay entre el Padre Celestial y los padres terrenales, los padres físicos. En Lucas capítulo 11, vamos a leer del 11 al 13. Lucas capítulo 11. Nos dice:
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? Ahora, aquí Jesús se está refiriendo a lo que debería ser natural, normal, de que los padres quieren proveer lo mejor para ¿quiénes? Para sus hijos. Pero hoy estamos en una situación tan diferente, tan difícil. Ustedes saben que la mayoría de los pleitos en los juzgados familiares incluyen esas demandas de manutención, ¿verdad? Que los padres por sí mismos, el padre que abandona a los hijos o que se va a formar otra familia, etcétera, no tiene la voluntad de proveer para sus propios hijos, ¿verdad? Pero sí anda manteniendo hijos de otra persona, ¿no? O sea, va en contra de lo que Dios estableció como lo normal, como lo natural. Y la madre tiene que demandar al padre para que le provea, ¿para quiénes? Para los hijos. Si ustedes han visto la película ¿cómo se llama? Ahí está, película muy famosa. No, la de Cicatrices. Cuando se están separando, los padres están en un pleito, ellos están metidos en su pleito. El papá está buscando la forma de no pasarle pensión o de pasarle la mínima, lo más poquito que se pueda. Pero en ese pleito de los padres, ¿quiénes son los afectados? En ese caso, ¿no?, de esa película, pues los hijos. Todo recae sobre los hijos. Entonces los padres han fallado en ese aspecto. Tenemos la tendencia inconsciente a comparar la imagen de nuestros padres humanos con la paternidad de Dios. Todas estas situaciones nos condicionan negativamente. Quien en su vida sufrió, por ejemplo, el abandono del padre o el desinterés del padre, le cuesta más trabajo aprender a confiar ¿en quién? En Dios, porque trae en ellos esa experiencia, ¿verdad?, que su padre físico, su padre carnal, no igualó las expectativas que él tenía sobre responsabilidad y cuidado. Todas esas situaciones nos condicionan de una forma negativa. Las barreras emocionales y raíces de amargura que se acumulan en nuestra alma obran como cadenas de incredulidad que nos aprisionan, paralizando nuestra capacidad para recibir y dar amor. También por eso muchos padres son hoscos con sus hijos. Hay papás que, les voy a platicar, él porque lo ha platicado, lo voy a platicar así con esa confianza. Ustedes conocen a mi hermano José, de allá de Guerrero. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, él es muy trabajador y él es muy proveedor, muchas cosas. Pero él en su vida traía cargando que sus propios padres no le brindaron el cariño, el amor, el respeto que un padre debe de tener para con quién. Y eso inconscientemente se afecta su forma de relacionarse con quiénes, con sus hijos. ¿Cuántos años tendrá la china? 16. Y Jafet, 15. ¿Se llevan un año? Bueno, 16 y 15, tiene 2 hijos grandes ya. Y apenas se volvió a estrenar como papá. ¿Cuántos años tiene la más chiquita? 3, hace 3 años volvió a ser papá. Pero con la niña chiquita hizo todo lo que no hizo con quienes. Y él lo dice, no, yo nunca cargué a mis hijos, ¿no? Yo nunca les cambié pañales, él estaba solamente en el ¿qué?
el trabajo. Y le costaba trabajo. Él pensaba que esas cosas eran ¿para quién? Para la mujer, que él no tenía que meterse porque así lo habían enseñado, lo habían tratado. Dios rompió esas cadenas en su vida. Ahora Él es muy amoroso con todos sus hijos, ¿va? A lo mejor ahora los hijos más grandes son más hoscos con Él, ¿va? Pero la más chiquita anda con Él para todos lados, ¿va? Entonces, eso crea esas cadenas emocionales. Ninguna relación humana de amor, por grande que sea, dejará satisfecha el alma del hombre. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, versículo 25. ¿Qué nos dice? Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Amén. Porque hay personas que quizás no lo entienden por completo, pero hay una tristeza, hay una situación en su vida que no se ha sanado porque precisamente no tuvo el amor de su padre. No tuvo la protección, no tuvo el cuidado, no estuvo como figura paterna de guía, y eso trae tristeza, trae cadenas, trae pesadumbre. Pero Jesús dijo: venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí dice: porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Nuestra necesidad de amor es tan grande que solo el ilimitado e incondicional amor de Dios puede suplirla. Hoy somos hijos de Dios y debemos aprender a recibir ese amor que viene de parte de Dios. La ausencia del amor que necesitamos, nuestra insuficiencia para brindarlo, nos convierte en enfermos y paralíticos emocionales en medio de un mundo igualmente incapacitado para amar. Los sentimientos que se generan producto del vacío y la insatisfacción son variados: resentimiento, odios, reclamos, y entonces levantamos el dedo acusador hacia nuestro Padre. A veces hay frases que utilizamos, pero que son situaciones profundas que tenemos que a veces que analizar, ¿no? Cuando los padres fallan con los hijos tienen una idea, un resentimiento o cadenas de amargura en su corazón. Y hay quienes les dicen: mira, sea como sea, son tus ¿qué? Son tus padres. Pero ese sea como sea no debía de haber sido así, ¿no? Como sea, como sea. El padre tiene que aprender a ser ¿qué? Padre. No hay escuelas para padres, pero sí hay un manual para ser un buen padre, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que acudir al consejo de la palabra de Dios. Porque no se vale que le digan a nuestros hijos: mira, sean como sean tus padres, son tus padres. No. Tenemos que seguir el ejemplo y la guía de Dios. Amén. Entonces, hay una aplicación. Hoy que están de moda las terapias, ¿verdad? Mucha gente va a terapia para ver sus problemas emocionales y resolverlos. Pero nadie puede sanar tu alma sino solamente Dios. Hay una teoterápica de Dios. El escuchar la expresión papá Dios, se levanta el mismo dedo acusador, el mismo callado dolor, el mismo sentimiento de frustración. Sin embargo, la misma callada tolerancia, pues al fin y al cabo es mi Padre. Pero no podemos pensar así, no es definitivamente la escena que su amor nos plantea, no es en definitiva ni su plan ni la manera en que Él desea relacionarse con nosotros como hijos.
Dice que el espíritu de adopción nos hace clamar Abba Padre. Y Abba, la palabra Abba es aramea. Era una palabra muy familiar, muy cercana, que los hijos tenían solamente con ¿quiénes? Con su papá. No la usaban con nadie más. ¿Solamente con quién? Con su papá. Era como decirle papito, papá, pa, como le diga a su hijo en esa estrechez emocional. Incluso llega tanto esta relación que Jesús enseña diciendo: a nadie digáis que Padre, sino ¿a quién? Esto lo voy a como anexo, como un comentario nada más, ¿no? Para que nos quede claro. Hay una enseñanza, y a veces aquí se ha mencionado, cuando se habla de los padres espirituales. Dice, no, es que ustedes son nuestros padres espirituales. No. Nuestro padre espiritual es ¿quién? Dios. Dice la palabra, a nadie llaméis ¿qué? Padre. No, yo no soy su papá. Nuestro padre es ¿quién? Dios. Y todos somos hermanos. Amén. Entonces tenemos que dirigirnos a esa relación. El Espíritu obra en nosotros para que nosotros podamos decirle a Dios, Abba Padre. Amén. Su amor es diferente. Su amor libera, su amor nos conduce a un verdadero conocimiento de la vida y del universo creado para el disfrute del hombre. Es por ello que nuestra salud, la salud de nuestra alma, la salud que se opera sobre la base del amor paternal, se origina en nuestra cuna espiritual, pues es ahí en donde sus fuertes brazos colocarán el cimiento de la seguridad que necesitamos para triunfar. Vamos a ir, por ejemplo, a San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. En esa visita de Nicodemo a Jesús de noche, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque el nacimiento que tuvimos no estaba de acuerdo al plan que Dios diseñó para que nosotros nos desarrolláramos y creciéramos de una manera sana. ¿Por qué? Porque nuestros padres, en muchos casos, no tenían conocimiento ni temor ¿de quién? De Dios. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa? Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué pasa? Espíritu es. Si la gente solamente mantiene esa relación en la carne de su nacimiento, va a mantener esa frustración, ese dolor, todas esas inquietudes, incertidumbres que no deben de marcar su existencia. Entonces, ahora sí podemos acercarnos a Dios y decirle, te quiero, papá, tener una relación con Dios, decirle, te amo, papá Dios. Y mantener esa relación con Dios. Miren, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, porque ahora somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios
¿Qué les dije? 4:6. Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama? Abba, Padre. El Espíritu es el que da testimonio. Vamos a verlo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué le da testimonio? De que somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hay muchos ejemplos, no voy a decir, pero hay muchos ejemplos de hijos que andan todos desbalangados, hijos, hijas, que a veces uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué? Parece que su vida lleva un reto de cada vez hacer las cosas peor, ¿verdad? De portarse más mal, de equivocarse más. Yo no diría, a veces solamente recae el juicio sobre la persona, pero cuando uno ve la relación que tuvo con quién, con sus padres, a veces uno dice, no, pues ya capto de dónde viene el problema. Entonces, hoy tenemos que desligarnos de esa naturaleza humana y ligarnos espiritualmente ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Tenemos que tener una nueva identidad. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Esta nueva identidad nos va a permitir relacionarnos correctamente con Dios. Capítulo 3, ¿ya lo tenemos? Dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado quién? El Padre. Dios hoy se convierte en nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces hoy tenemos esta identidad. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16. San Juan 16. En su versículo 17, 27, 16, 27, nos dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, hoy tenemos que entender eso. No solamente debemos de amar a Dios, tenemos que sentirnos amados. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Dice la Escritura que caminemos en obediencia como hijos amados. Usted debe de dejar que el amor de Dios inunde su vida. No importa lo que haya pasado, no importa cómo le hayan tratado, Dios quiere derramar su amor, su provisión sobre nosotros. Amén. En Mateo capítulo 7, vamos a verlo también, Mateo capítulo 7, en su versículo 11, nos vuelve a decir la Escritura, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas ¿a quiénes? A vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quiénes? A los que se lo pidan. Amén.
Él está dispuesto a darnos esas buenas cosas. ¿Amén? Ahora también tenemos una herencia, porque los padres dejan herencia ¿para quiénes? Para los hijos. A veces los padres solo dejan problemas para los hijos, pero Dios tiene una herencia, dice, que no se marchita, inmarcesible. Pero ¿dónde tiene esa herencia para nosotros? Allá en el cielo. ¿Amén? En Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, en su versículo 12, vamos a leer, Colosenses 1:12, nos dice, con gozo, dando gracias. ¿A quién tenemos que darle gracias? Al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Esa herencia está disponible ¿para quiénes? Para nosotros. Pero también como hijos tenemos derechos y tenemos ¿qué? Obligaciones. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 7, nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a quienes, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿y qué hacíamos? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este se refiere a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, nuestra relación con Dios es una relación de padre e hijo. Amén. Entonces, ser hijos de Dios es un privilegio muy grande que nos inspira a honrar a nuestro Padre Celestial con nuestra forma de vida. Vamos a ser agradecidos y busquemos llevar mucho fruto para Él, porque de esa manera será glorificado. Vamos a ir a San Juan para terminar, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. Amén. Jesús tenía esa dependencia y esa correlación con Dios como Padre. Dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. Cuando estaba en angustia, estaba atribulado, sabía lo que se venía, dice que Jesús oraba y su oración era tan fuerte, dice que de su frente escurrían gotas como de sangre. Y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis, ¿cómo? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el capítulo 17 aquí de San Juan,
Vamos a leer del 16. Recuerden aquel texto que acabamos de leer que decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo, si tú quieres caerle bien al mundo, si quieres que la gente te reconozca, si quieres, andas buscando que la gente hable bien de ti, nunca lo vas a lograr si tú buscas la voluntad de ¿quién? El mundo no te va a conocer, no te va a reconocer, el mundo no te va a tratar bien, porque vamos contracorriente. Hay muchos cristianos que quieren vivir así, agradando ¿a quién? Al mundo. Pero dice la palabra que es un riesgo, es un peligro. Dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye entonces enemigo de quién. Entonces dice, por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. Versículo 16 del capítulo 17 de San Juan. No son del mundo, y esto nos debe de quedar claro. No somos de dónde. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí presentes en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso es tan difícil que el mundo crea, ¿no? Porque los cristianos andan peleados unos con otros, ¿no? No, es que los de allá son así, no, los de allá son así, que nosotros, que los de acá, que los de acullá. Dice, para que seamos uno, para que el mundo crea que nos ha enviado. Y después dice, yo en ellos, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, se vuelve a referir a Dios como el qué. Aquellos que me has dado, fíjense la oración de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el deseo de Jesús, que nosotros compartamos con Él su gloria. ¿En dónde? En los cielos. Amén. Y usted y yo, como padres terrenales, no quisiéramos que nuestros hijos también compartan la misma herencia de gloria en el cielo con Dios. Jesús le dijo, Padre, esta es mi petición. Y hemos leído que dice que si Él es nuestro Padre, Él nos va a conceder todo lo que le quede. Tenemos que orar con más convicción, con más firmeza, por la salvación de nuestros hijos. Amén. Job decía que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado. Diariamente hacía sacrificios, holocaustos a Dios, presentaba, por si quizás alguno de sus hijos hubiera pecado. Hay hijos que son difíciles de salvar, como los de la película, era difícil de salvar, pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Que el Señor nos bendiga.